Jericó era una ciudad tan antigua y poderosa que sus habitantes la creían invencible. Resguardada por imponentes muros de piedra, era un lugar colmado de riquezas, lujos y placeres ilimitados. Sea muy bienvenido al canal del Viejo Profeta. Antes que nada, deje su like para bendecirme y permitirme llevar el conocimiento de la Biblia a todos. Y vamos al video de hoy. Sin embargo, detrás de su esplendor, Jericó estaba dominada por la idolatría, la corrupción y la inmoralidad. Dentro de sus templos, los rituales incluían actos sexuales en nombre de dioses paganos. Hombres y mujeres se entregaban al pecado sin temor a las consecuencias, creyendo que nada podría destruirlos. Pero aquí hay algo que pocos saben: las mujeres de Jericó jugaron un papel crucial en su caída. ¿Cómo eran tratadas? ¿Qué secretos se escondían detrás de sus muros? En este relato, revelaremos la impactante verdad sobre el destino de las mujeres en esta ciudad condenada. Desde la explotación en rituales paganos hasta la historia de una prostituta que desafió todo pronóstico, descubrirás cómo su fe cambió el curso de la historia. Hasta que, inexplicablemente, todo se derrumbó. ¿Fue solo el poder de Dios o hubo algo más detrás de la caída de Jericó? Sigue leyendo, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. Jericó es una ciudad tan misteriosa y antigua que su origen se remonta a los albores de la humanidad. Fue un lugar próspero, rodeado de inmensos muros de piedra, repleto de riquezas y reconocido como uno de los primeros grandes centros urbanos del mundo. Sin embargo, también fue un epicentro de idolatría, corrupción e inmoralidad. Ahora, piensa conmigo: si dentro de esos muros impenetrables habitaba gente rodeada de lujo y excesos, ¿creerías que algún ejército podría derribarlos? La verdad es que los habitantes de Jericó confiaban tanto en su propia fuerza que jamás imaginaron lo que estaba por suceder. La Biblia nos dice en Josué 6, 1, 2 que Jericó estaba completamente cerrada por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Entonces, el Señor le dijo a Josué: mira, he entregado en tu mano a Jericó, a su rey y a sus valientes. Parece imposible, ¿verdad? ¿Cómo una ciudad fortificada con muros tan altos y gruesos podía simplemente colapsar? Y más aún, ¿qué llevó a Dios a decretar su destrucción? Jericó no era solo una ciudad común, era un símbolo de un estilo de vida que alejaba al hombre de Dios. Aquí hay algo que debes entender: Dios es paciente, pero no ignora el pecado. Lo que ocurría dentro de esos muros iba mucho más allá de la riqueza y la idolatría. La ciudad entera estaba sumergida en corrupción. Sus habitantes adoraban a falsos dioses, practicaban oscuros rituales y sacrificaban niños. La inmoralidad era tan habitual que ya nadie la veía como un error. Antes de Roma, antes del Egipto de los faraones, incluso antes de Babilonia, Jericó ya era una ciudad próspera y bien establecida. Fue uno de los primeros asentamientos humanos donde la humanidad dejó de ser nómada y comenzó a construir algo duradero. La historia de Jericó comienza hace más de 10.000 años, en lo que los historiadores llaman la Media Luna Fértil, una región bendecida por Dios donde los primeros humanos aprendieron a sembrar y cosechar, estableciendo sus primeros asentamientos. Mientras otras tribus aún vagaban en busca de alimento, los habitantes de Jericó descubrieron cómo domesticar la tierra. Pero Jericó tenía algo único: un manantial de agua dulce en medio del desierto. Y donde hay agua, hay vida. La ciudad se convirtió en un refugio estratégico para comerciantes, pastores y viajeros que cruzaban el valle del Jordán. Deuteronomio 34, 3 la llama la ciudad de las palmeras, y con razón. Su ubicación ideal permitió el desarrollo de extensas plantaciones de dátiles, trigo y cebada. Pero esto no fue lo único que hizo destacar a Jericó. Sus habitantes fueron pioneros en el arte de la construcción. La evidencia arqueológica muestra que, en tiempos muy antiguos, ya habían erigido muros de piedra, algo que ninguna otra civilización de la época había logrado.
Sabían que su ciudad necesitaba protección no solo contra invasores, sino también contra los peligros del desierto. Jericó no solo fue un centro agrícola, sino también un epicentro comercial. Su ubicación permitía el intercambio de mercancías entre distintas regiones. Sal, especias, tejidos y metales preciosos pasaban por sus puertas, enriqueciendo aún más a sus habitantes. Pero aquí hay algo curioso: cada vez que el hombre prospera, corre el riesgo de olvidarse de Dios. La historia de la humanidad lo demuestra una y otra vez, y eso es exactamente lo que ocurrió en Jericó. Lo que comenzó como un milagro de civilización, poco a poco se convirtió en un lugar de excesos, idolatría y corrupción. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué llevó a Jericó a desviarse del plan de Dios para convertirse en un símbolo de decadencia? Pronto hablaremos más sobre la inmoralidad que se apoderó de sus habitantes, pero antes, es importante entender el lujo que reinaba dentro de sus muros. Jericó no era solo una ciudad antigua, era un símbolo de prosperidad y ostentación. Quien cruzaba sus puertas encontraba calles abarrotadas de comerciantes, mercados repletos de bienes valiosos y casas lujosas decoradas con tapices y objetos de oro. Mercaderes de todas partes llegaban a vender especias, telas y piedras preciosas. Pero detrás de todo ese esplendor, se ocultaba un lado oscuro que pocos se atrevían a cuestionar. La ciudad era un epicentro de riqueza, y donde hay riqueza sin temor de Dios, también hay corrupción. Los gobernantes vivían rodeados de lujos, aprovechando los recursos que llegaban del comercio y la explotación de la población. El dinero circulaba libremente, pero con él vinieron los excesos. Los informes bíblicos e históricos señalan a Jericó como un centro de idolatría. Se adoraban múltiples dioses, y se erigieron templos para rituales religiosos que incluían prácticas cuestionables, como sacrificios humanos y ceremonias de prostitución sagrada. El verdadero Dios había sido olvidado y reemplazado por imágenes y creencias que prometían fertilidad, cosechas abundantes y placeres sin consecuencias. Para los habitantes de Jericó, su estilo de vida no representaba ningún problema. Creían que sus imponentes murallas eran garantía absoluta de seguridad y que sus dioses los bendecían con prosperidad. Sin embargo, no se daban cuenta de que cada acto de corrupción, cada culto idólatra y cada práctica inmoral los alejaban cada vez más de la verdad. Jericó se convirtió en un símbolo del destino que aguarda a quienes depositan su confianza en las riquezas y el poder humano, ignorando los principios de Dios. La historia nos muestra que este error se repitió en otras civilizaciones. Roma, en su época de esplendor, se hundió en la decadencia moral y espiritual antes de su caída. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, pero fueron destruidas a causa de su corrupción. Jericó siguió el mismo camino, y su destrucción se convirtió en una advertencia para todas las generaciones futuras. Lo más impactante es que esta misma mentalidad sigue vigente en la actualidad. La búsqueda desenfrenada del placer, la confianza ciega en las riquezas y el desprecio por los valores espirituales continúan llevando a naciones enteras a la ruina. ¿Te has dado cuenta de cómo la historia siempre se repite? A pesar de los incontables ejemplos del pasado, el hombre sigue cayendo en los mismos errores. Déjame tu comentario y comparte tu opinión sobre este tema. Pero aún hay algo más que debemos revelar sobre Jericó. Detrás de sus imponentes murallas, se ocultaba un aspecto oscuro de la vida cotidiana, la forma en que se trataba a las mujeres. En el siguiente capítulo, exploraremos los impactantes relatos sobre la inmoralidad y las prácticas sexuales en la ciudad, y hablaremos de la historia de una prostituta que, contra todo pronóstico, terminó ayudando a los espías israelitas. Antes de ello, es importante comprender por qué Jericó era considerada impenetrable. No solo era una ciudad rica y opulenta, sino también una formidable fortaleza. Imagina una serie de muros tan imponentes que parecían tocar el cielo.
Estas colosales estructuras garantizaban la seguridad de la ciudad, haciéndola prácticamente inexpugnable para cualquier enemigo que osara acercarse. Los muros de Jericó eran una verdadera hazaña de ingeniería para su época. Según estudios arqueológicos, estaban compuestos por dos capas principales. Primero, un muro exterior de piedra maciza de aproximadamente 5 metros de altura. Sobre él, una enorme pared de ladrillos de arcilla se elevaba a otros 7 metros. En total, las murallas alcanzaban una altura de unos 12 metros, y su grosor era tal que permitía el patrullaje de soldados en la cima sin dificultad. Además, la ciudad se encontraba sobre una elevación natural, lo que dificultaba aún más cualquier ataque. Los muros estaban diseñados para resistir asedios y embestidas directas. Contaban con puertas reforzadas, torres de vigilancia y un complejo sistema de defensa que garantizaba la rápida neutralización de cualquier intento de invasión. Jericó parecía una ciudad indestructible. Pero, como veremos en el siguiente capítulo, sus muros no pudieron evitar el cumplimiento del juicio divino. Las ciudades fortificadas solían contar con fuentes de agua dentro de sus murallas, lo que les permitía resistir asedios durante meses e incluso años sin sufrir escasez. Además, sus almacenes repletos de granos y alimentos aseguraban la supervivencia de la población ante cualquier ataque enemigo. Los habitantes de Jericó confiaban plenamente en que ninguna amenaza podría doblegar su ciudad. Sin embargo, fue precisamente esa sensación de invencibilidad lo que condujo a su ruina. Cuando los israelitas llegaron para conquistar la tierra prometida, los habitantes de Jericó creyeron que nada podría derribar sus muros. Estaban seguros de que su poder y sus defensas físicas serían suficientes para protegerlos. Pero olvidaron una verdad inquebrantable: ningún muro, por imponente que sea, puede resistir cuando Dios decide actuar. La Biblia nos muestra que la caída de Jericó no se produjo mediante un ejército poderoso ni con armas avanzadas, sino por el poder divino y la obediencia a Dios. Durante 7 días, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad, y al 7º día, al sonar las trompetas y con los gritos del pueblo, los muros se derrumbaron por completo. Pero, ¿hubo fallas en la estructura de esos muros? Algunas teorías sugieren que Jericó fue construida sobre un fundamento inestable, lo que pudo haber contribuido a su repentina caída. Otras especulaciones apuntan a la posibilidad de un terremoto en la región, un fenómeno que, casualmente o no, pudo haber sido el medio a través del cual Dios cumplió su plan. Sin embargo, más allá de cualquier explicación científica, la destrucción de Jericó marcó la historia y demostró que ninguna fuerza humana puede oponerse a la voluntad de Dios. Ahora, imagina la reacción de los habitantes al ver cómo sus imponentes murallas colapsaban ante sus ojos. Lo que una vez parecía indestructible se desplomó en cuestión de minutos. La desesperación se apoderó de la ciudad, y el destino de Jericó quedó sellado. Pero aún hay algo más que debe ser revelado. Detrás de esos muros, la ciudad estaba marcada por una profunda corrupción moral y una inmoralidad extrema. En el próximo capítulo, exploraremos cómo las prácticas sexuales de Jericó reflejaban su distanciamiento de Dios. Es un tema del que pocos hablan, pero es necesario abordarlo. Si crees que Dios es tu verdadera fortaleza, declara tu fe en los comentarios y di: mi seguridad está en Dios. La inmoralidad y el papel de la mujer en Jericó. Jericó no solo estaba sitiada por muros físicos, sino que dentro de ellos existía otra fortaleza, una cultura de inmoralidad que dominaba la vida cotidiana. Para muchos, Jericó era un centro comercial y un punto estratégico en el mapa de la antigüedad. Pero para quienes conocían sus costumbres, era un reflejo de la decadencia moral de la época. Uno de los aspectos más impactantes de la sociedad de Jericó era el papel de la mujer. ¿Eran respetadas o simplemente utilizadas para satisfacer deseos paganos y rituales religiosos?
Si bien algunas mujeres, especialmente aquellas vinculadas al comercio, gozaban de cierto estatus e influencia, la realidad para la mayoría era muy diferente. Las mujeres más comunes eran tratadas como mercancía, intercambiadas en matrimonios concertados o utilizadas en rituales dedicados a los dioses paganos. Su belleza era explotada con fines políticos y religiosos, y muchas de ellas no tenían control sobre su propia vida. Pero había algo aún más perturbador dentro de los muros de Jericó, la prostitución sagrada. Los templos de Jericó albergaban prácticas que hoy nos resultan inconcebibles. En la antigüedad, muchos creían que la fertilidad de la tierra estaba ligada a la fertilidad humana. Por eso, los templos dedicados a dioses como Baal y Astarte realizaban rituales en los que las mujeres eran obligadas a tener relaciones con sacerdotes y extranjeros, con la esperanza de atraer bendiciones para los habitantes de Jericó. Estas prácticas no eran consideradas pecado, sino una manera de agradar a sus dioses y asegurar cosechas abundantes, protección contra los enemigos y prosperidad. Sin embargo, Dios lo vio todo. En Levítico 18, 24-25, la Biblia declara su juicio sobre tales prácticas: no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo echo de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Jericó creía que su estilo de vida le traería prosperidad, pero en realidad estaban cavando su propia ruina. En medio de esta cultura de inmoralidad, había una mujer llamada Rahab. No era una noble ni una sacerdotisa, ni tenía una posición de respeto en la sociedad. Por el contrario, era conocida como prostituta. Su casa estaba estratégicamente ubicada en las murallas de la ciudad, por donde pasaban viajeros y comerciantes. Probablemente escuchó muchas historias sobre las obras del Dios de Israel y comprendió que algo estaba por suceder. Cuando los espías enviados por Josué llegaron a Jericó, fue ella quien los escondió y los ayudó a escapar. Pero, ¿qué hizo a Rahab diferente del resto de los habitantes de Jericó? Ella creyó en Dios. Rahab reconoció que los muros de la ciudad no podrían protegerlos del juicio divino. Pidió misericordia, y su fe fue recompensada. Su familia fue salvada el día de la destrucción. ¿Qué nos enseña la historia de Rahab? Que incluso en medio de la corrupción, la prostitución y la idolatría, Dios sigue buscando a aquellos que deciden volverse a Él. Jericó era más corrupta que otras ciudades de la época. Quizás te preguntes, ¿era realmente tan diferente de otras civilizaciones antiguas? La verdad es que muchas sociedades de aquel tiempo practicaban la inmoralidad. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, fueron destruidas por la misma razón: su perversión y el rechazo total de los principios de Dios. Babilonia también fue conocida por su lujuria e idolatría. Sin embargo, Jericó llevaba un peso simbólico especial, ya que fue la primera ciudad con la que el pueblo de Dios se enfrentó al entrar en la tierra prometida. Su destrucción marcó el comienzo de un nuevo tiempo para Israel. Dios estaba mostrando que, donde su pueblo pisa, la maldad no puede permanecer. Ahora, te pregunto, ¿te has dado cuenta de cómo es la sociedad actual? El mundo predica que todo es permitido, que no hay problema en apartarse de los principios de Dios. Pero, ¿no estaremos reconstruyendo los muros del pecado que un día caerán ante el Señor? Si crees que Dios sigue siendo soberano y que transforma incluso a aquellos que viven en inmoralidad, comenta ahora: Jesús es mi fuerza. En el próximo capítulo, entraremos en la parte más impresionante de esta historia, cómo la ciudad que parecía impenetrable fue destruida en un solo instante. Lo que ocurrió allí fue una advertencia para todas las generaciones futuras. Imagina la escena: dentro de los muros de Jericó, sus habitantes, confiados en la protección de su ciudad fortificada, creían estar a salvo. Pero afuera, algo diferente estaba sucediendo.
El ejército de Israel, dirigido por Josué, había rodeado la ciudad. Sin embargo, en lugar de ataques directos o intentos de escalar las murallas, hicieron algo inesperado: marcharon en silencio alrededor de la ciudad. Para los soldados y los habitantes de Jericó, esto parecía una locura. No había flechas, ni arietes, ni guerra, solo un pueblo caminando alrededor de la ciudad, seguido por sacerdotes tocando trompetas. Durante 6 días, la escena se repitió. Y luego, el 7º día, algo extraordinario ocurrió. La Biblia nos dice en Josué 6, 15-16, sucedió que al 7º día se levantaron al amanecer y de la misma manera rodearon la ciudad 7 veces. Solo aquel día la rodearon 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las trompetas por 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. En ese instante, el pueblo de Israel lanzó un gran grito, y los muros de Jericó se derrumbaron completamente. La ciudad que parecía invencible cayó sin que los israelitas tuvieran que tocar sus defensas. La caída de Jericó es uno de los misterios más intrigantes de la historia antigua, y muchos eruditos han intentado encontrar explicaciones para lo sucedido. Algunos creen que un terremoto pudo haber sido la causa del colapso de los muros. La región del Valle del Jordán se encuentra sobre una falla geológica, y los temblores son comunes. Pero, incluso si hubiera ocurrido un terremoto, ¿no sería demasiada coincidencia que sucediera exactamente en el momento en que los israelitas dieron su último grito de victoria? Otra teoría sugiere que los israelitas emplearon una estrategia psicológica para debilitar a los defensores. Marchar en silencio durante días pudo haber generado miedo y desesperación dentro de la ciudad, causando que los soldados de Jericó se sintieran inseguros. Sin embargo, eso no explicaría la caída total de los muros. Para los creyentes, no hay duda de que fue Dios quien intervino. El método empleado, una marcha silenciosa, trompetas y un último grito, no tiene paralelo en ninguna estrategia de guerra conocida. Además, la destrucción fue tan completa que la ciudad nunca volvió a levantarse con el mismo poder que antes. Si esta parte te hizo reflexionar, deja tu me gusta como un acto de confianza en Dios y comparte este mensaje. Comenta, ¿qué fue lo que más te sorprendió sobre Jericó? La destrucción de Jericó fue más que una conquista, fue un mensaje para todas las naciones de Canaán. Dios estaba cumpliendo su promesa y entregando la tierra a su pueblo. Las ciudades vecinas oyeron hablar de la caída de Jericó, y sus reyes temblaron ante la llegada de los israelitas. Entendieron que no estaban enfrentándose a un ejército común, sino a un pueblo protegido por el Dios Todopoderoso. Para Israel, este momento marcó su primera gran victoria tras el éxodo de Egipto. Así como Dios dividió el Mar Rojo para liberarlos de la esclavitud, ahora derribó los muros de Jericó para demostrar que nada puede impedir el cumplimiento de sus planes. Ahora, te pregunto, ¿cuántos muros existen en tu vida hoy? Muros de miedo, duda o pecado. Situaciones que parecen imposibles de resolver. La historia de Jericó nos enseña algo muy importante: cuando Dios da la orden, incluso las fortalezas más impenetrables caen. Si crees que Dios puede derribar los muros en tu vida y si te interesa profundizar en estos temas y descubrir más sobre las historias bíblicas, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este contenido con tus amigos y familiares. Déjanos un comentario con tus reflexiones o simplemente escribe amén para que sepamos que llegaste al final. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Amén.